de 1981, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos describió 5 casos de neumonía por Pneumocystis carini en Los Ángeles, California. Un mes después se constataron en San Francisco varios casos de sarcoma de Kaposi, un tipo de cáncer de piel. La aparición conjunta de las dos enfermedades en varios pacientes en un sector de la sociedad llamó la atención, pero otro sector simplemente la ignoró. Entre esos el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, quien tardó 7 años en hablar del tema. La mayoría de los pacientes infectados eran hombres homosexuales sexualmente activos. Todos carecían del número adecuado de un tipo de células sanguíneas llamadas TCD4 positivo. La mayoría murió en pocos meses. En 1985, el actor Rod Hudson queda para la historia como el primer personaje de fama internacional que revela tener SIDA. Le seguirán el basquetbolista Magic Johnson y los cantantes Freddie Mercury y Héctor Lavoe. De allá hasta hoy, ya todas las ciudades del mundo tienen confirmado al menos un caso de VIH. Casi 40 años han transcurrido ya desde que apareció ese muy mal llamado cáncer gay. Hoy, virus de inmunodeficiencia humana VIH y denominado en su última etapa SIDA. 4 décadas después seguimos sin cura conocida públicamente. Cuba, pionera en muchos avances médicos, ha dado pasos firmes en esta materia y prácticamente lo ha hecho en soledad. Y aunque por un lado los estados son quienes más han invertido en esta lucha, por el otro ciertos conglomerados políticos y económicos se benefician del negocio de los antirretrovirales. Y es bueno que escuchemos esta cifra. Ya en 2016, 36.7 millones de personas en el mundo, ojo, en el mundo, tenían el virus alojado en su cuerpo. VIH-Sida en 2018. ¿Realmente quién lucha? Pongamos el punto en la I. ¿Cómo estamos y cuál es el plan de organismos enfocados en este tema a corto plazo? 76.1 millones de personas contrajeron la infección por el VIH desde el comienzo de la epidemia en la década de los 80. Número de personas que viven con el VIH en 2016, 36.7 millones y entre estas 2.1 millones son niños menores de edad. Nuevas infecciones por VIH en 2016, 1.8 millones. En 2018, ONU-SIDA se aferra a un objetivo ambicioso pero alcanzable, el 90-90-90, que en 2020 el 90% de las personas que viven con el VIH conozcan su estado serológico respecto a la enfermedad, que el 90% de las personas diagnosticadas con el VIH reciban terapia antirretrovírica continuada y que el 90% de las personas que reciben terapia antirretrovírica tengan supresión viral. Para entender todavía más, para ir profundizando, ¿de qué clase de virus estamos hablando? El virus de la inmunodeficiencia humana VIH cobró unas 36 millones de vidas hasta 2012, según la Organización Mundial de la Salud, OMS. El África subsahariana es la parte más afectada del planeta y representa el 69% de los enfermos. Tipos de VIH. VIH-1, localizado en las costas este y oeste de Estados Unidos y diseminado en todo el mundo. VIH-2, localizado originalmente en África Oriental, se encuentra en África Occidental. Se divide en 4 subtipos, A, B, C y E. Periodo de incubación, desde que se infecta el individuo hasta que aparecen los primeros síntomas de inmunodeficiencia. Periodo de ventana, desde que el individuo se infecta hasta que aparecen títulos de anticuerpos detectables por los estudios de laboratorio. Abarca desde 30 días hasta 6 meses y como promedio de 6 a 8 semanas. Transmisión. Primero, transmisión sexual por práctica homosexual y heterosexual. Segundo, transmisión parenteral, por el uso compartido de agujas o jeringuillas, instrumentos contaminados, transfusión sanguínea, entre otros. Tercero, transmisión vertical o de la madre al feto. El riesgo de transmisión sexual decrece cuando A. Existen prácticas sexuales seguras o teóricamente seguras. B. Se evita la promiscuidad y las relaciones sexuales con desconocidos. C. Se utiliza preservativos de látex. Que quede claro, no es lo mismo estar infectado por el VIH que padecer SIDA. Una persona infectada por el VIH es seropositiva y pasa a desarrollar un cuadro de SIDA cuando su nivel de linfocitos TCD4 desciende por debajo de 200 células por mililitro de sangre. Ahora, ¿de dónde viene el VIH?
¿Es una mutación? ¿Ha sido producido artificialmente por el hombre? Interrogantes abiertas. Datos base y definitivamente interrogantes abiertas. Seguidamente sumemos, por un lado, el negocio de los antirretrovirales y por el otro, la inexistencia de cura como una decisión política y la voluntad humana y política de Cuba de sí hacer algo al respecto como contrapartida. Así que vamos a analizar, vamos a profundizar, como estamos acostumbrados en El Punto en la I, lo vamos a hacer con María Isela Lantero. Ella es jefa del Departamento de Infecciones de Transmisión Sexual y VIH-Sida del Ministerio de Salud Pública de la Mayor de las Antillas. Pequeña pausa y venimos para seguir poniendo el punto en la I con nuestra invitada ya lista para acompañarnos. Les reto a luchar por los derechos de las personas a las que se ha desplazado a los márgenes de la sociedad, para asegurarnos de que todas las personas que viven con el VIH sean capaces de disfrutar de una vida sana, digna y completa. Svitlana Moros, Red de Mujeres Euroasiáticas para el SIDA, Ucrania. El VIH no solo se transmite por el sexo, se transmite por el sexismo, el racismo, la pobreza y la homofobia. Si queremos acabar con el SIDA, primero debemos curar la enfermedad en nuestros corazones y mentes. Charlize Theron, mensajera de la paz de las Naciones Unidas. Alguien tenía que hablar de SIDA. Escritor y activista gay Larry Kramer, 1984. 2018. No existe tratamiento antirretroviral que cure el VIH-Sida. Solo potentes combinaciones de 3 o más antirretrovirales que retrasan la progresión del seropositivo a SIDA, mejoran la calidad de vida y hacen descender la carga viral a niveles casi imposibles de detectar. Para julio de 2017, 20.9 millones de personas vivían con el VIH bajo tratamiento antirretrovírico. Estos tratamientos no se venden en farmacia y no son de fácil acceso en los países más pobres. Aunque han reducido su precio entre un 10 y un 40%, en los países occidentales, el precio de la terapia contra el SIDA ronda los 7.000 euros anuales por persona. Cerca de 5 millones de seropositivos pobres siguen sin disponer actualmente de medio alguno para acceder a medicamentos que les permitan prolongar su vida. Analicemos, es preciso hacerlo, y nos acompaña en esta oportunidad, como adelantaba antes de ir a la pausa, María Isela Lantero, jefa del Departamento de Infecciones de Transmisión Sexual y VIH-Sida del Ministerio de Salud Pública de Cuba. ¿Cómo está? Bienvenida y gracias por este tiempo. Gracias a ustedes. Fíjese, primero le planteo una pregunta generadora para comenzar nuestro intercambio. ¿Por qué ha tardado tanto en llegar una cura? Bueno, en realidad es una pregunta bien abarcadora. El VIH es un virus muy complejo, tiene una serie de cualidades que lo hacen complicado para poder desarrollar vacunas. Han habido diferentes intentos y algunos resultados alentadores, pero cada vez que asistimos a foros internacionales, pues nuevamente se vuelve a plantear que aún falta un poco más para encontrar un remedio total para esta enfermedad. Sin embargo, los principales avances han estado en el área terapéutica. El área terapéutica que tratando a las personas inclusive de una manera más precoz mientras se pueda, pues esto hace que las personas se mantengan sin complicaciones, tengan calidad de vida, eviten la aparición de complicaciones y obviamente si logramos la reducción de su carga viral a niveles no detectables, pues también estas personas, además del beneficio individual para su salud, que es lo más importante, tiene también una implicación en lo social porque la transmisión de persona a persona disminuye con esta condición. De manera es que realmente no podemos decir de que no se haya querido hacer nada para curar el SIDA, sencillamente somos del criterio que es un virus, repito, con un nivel de complejidad importante porque cambia mucho
mucho y en una misma persona inclusive el virus que adquiere cuando adquiere la infección no se parece mucho o casi nada al virus transcurrido un tiempo después. Le queremos adicionar algunos datos y para ello planteamos otra pregunta. ¿Cuántos y quiénes están invirtiendo en pro de esta lucha? O mejor lo digo en singular, ¿cuánto están invirtiendo en esta lucha quienes realmente lo están haciendo? 2016, 19.100 millones de dólares estadounidenses estaban disponibles para responder al SIDA en países de ingresos bajos y medios. Los recursos nacionales representaron el 57% del total de los recursos destinados. ONU-SIDA estima que se necesitarán 26.200 millones de dólares estadounidenses para la respuesta al SIDA en 2020 en los países de ingresos bajos y medios y 23.900 millones de dólares estadounidenses en 2030. En nuestra investigación encontramos datos que nos permiten concluir que los estados, no así el sector privado, son los que más aportan a combatir esta compleja realidad. Nuestra invitada, María Isela Lantero, nos explicaba que en líneas generales no es que no se haya querido hallar una cura, que la situación es bastante compleja. Pero pareciera que existen sectores que se benefician de la permanencia de la pandemia. Yo quiero preguntarle si usted cree que eso es así, porque esto tiene que ver con derechos humanos, con compromiso político, pero también con un sentido humanista. ¿Usted qué piensa? Bueno, yo me voy a basar en el caso de Cuba. En el caso de Cuba, ustedes al inicio del programa hicieron una cronología de la aparición de los hechos y se marcaba, como todos sabemos, el año 81 como momento en que esta enfermedad surgió. Bueno, pues en Cuba empezó a hablarse de este asunto desde el año 83. Y desde la década de los 80, el Estado y el gobierno cubano decidieron hacia dónde dirigir los principales esfuerzos. Y se apostó por un enfoque de salud pública que tiene mucho que ver con los derechos de la persona a que se le garantice su acceso a la salud, el respeto a la individualidad de las personas y el contar con recursos humanos capacitados para afrontar igual que otros programas de salud. Nosotros entendemos que los países todos se comprometieron, todos los países miembros de las Naciones Unidas se comprometieron a alcanzar un grupo de resultados para el año 2020 y el año 2030, de manera que decir que no hay esfuerzos por los países no me parecería justo. Decir que son suficientes, creo que nunca es suficiente cuando se trata de una situación de salud como esta que tiene atravesado transversalmente temas tan sensibles como son los derechos humanos, el derecho a la salud, el estigma y la discriminación a las personas que son diferentes, el acceso a los medicamentos con un costo asequible a la población o gratuito, como en muchos lugares, incluyendo a Cuba, se entregan. De manera que decir que es suficiente lo que se ha hecho, yo creo que en ningún lugar del mundo puede decirse que se ha hecho todo lo que hay que hacer. En Cuba tampoco. Seguimos esforzándonos, seguimos trabajando mucho por lograr obtener estos resultados, como mismo hemos ido obteniendo otros que ya han podido ser validados por organizaciones internacionales. Queremos presentar a continuación un recuento cronológico del accionar de Cuba frente al VIH-Sida. En 1996, Cuba comenzó a realizar proyectos de cooperación con el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-Sida, ONU-SIDA. 2003 a 2017, el Fondo Mundial ha movilizado 110 millones de dólares para la respuesta cubana al VIH-Sida. Esto impacta desde la compra de antirretrovirales, reactivos para pruebas de laboratorio, capacitación técnica y profesional, hasta cambios en el sistema de atención sanitaria. 2015. Cuba fue coronada por la Organización Mundial de la Salud como la primera nación del mundo en eliminar la transmisión de madre a hijo del VIH-Sida y la sífilis. Desde entonces, ONU-SIDA identifica al país como un fuerte candidato a eliminar en 2030 como problema de salud a esta enfermedad crónica transmisible. 2018.
Cuba afronta con su presupuesto la atención de 23.500.000 personas que viven con VIH-Sida, la compra de condones que se venden a precios subsidiados, los reactivos para pruebas de CD4, molécula clave en inmunología, y la mitad de los costos de los reactivos y gastables necesarios para la realización de pruebas de carga viral. Entonces, en 2001 Cuba desarrolló medicamentos genéricos para tratar la infección por VIH. Los fármacos antirretrovíricos se convirtieron en el tratamiento habitual y siempre han sido gratuitos para los pacientes. El 30 de junio de 2015, ya escuchábamos eso tan importante, Cuba fue coronada por la Organización Mundial de la Salud como la primera nación del mundo en eliminar la transmisión de madre a hijo del VIH-Sida y la sífilis. Desde entonces, ONU-SIDA identifica a la mayor de las Antillas como fuerte candidata a eliminar en 2030 como problema de salud a esta enfermedad crónica transmisible. Son todos datos muy importantes que nos permiten entender el papel que ha jugado Cuba y la lucha muy peculiar que ha cumplido. ¿De qué ha dependido el éxito de Cuba? ¿Esto ha sido fruto de qué? Y ya nos adentramos más en la materia en la cual usted tiene sapiencia, experiencia cotidiana, en el campo de los hechos. Bueno, nosotros atribuimos fundamentalmente estos resultados de Cuba a varios aspectos. En primer lugar, en el alto compromiso político del Estado, que para nosotros, para Cuba, la salud es un derecho humano básico y fundamental y responsabilidad del Estado. En segundo lugar, que desde muy pronto que se comenzó a hablar de este problema de salud en Cuba, se definió una estrategia multisectorial, dado el conocimiento de que el VIH-Sida no es solamente un problema de salud, del sector de la salud. Y tenemos ejemplos muy positivos de muchos sectores sociales que participan en este grupo de trabajo, aportando su compromiso desde la misión estatal que desempeñan para la prevención del VIH-Sida. Destacando, pudiéramos hablar de varios de ellos, de muchos, pero un ejemplo, el Ministerio de Educación, con la inserción en los currículos de estudio de los elementos que tienen que ver con la educación sexual en cada momento diferente del aprendizaje de los niños. Pudiéramos ver el propio Instituto Cubano de Radio y Televisión, que aporta en los medios de comunicación social masiva los elementos que llegan a nuestra población con mensajes de prevención, el Ministerio de Educación Superior que abarca una gran cantidad de jóvenes del país, la Federación de Mujeres Cubanas, que tuvo también un papel y un rol muy destacado en este resultado de Cuba, de la eliminación de la transmisión materno-infantil del VIH y de la sífilis congénita, porque si la mujer cubana no hubiera aprendido a cuidar de su salud, si la mujer cubana no hubiera aprendido de los derechos que le asisten como ciudadana cubana para demandar la atención que requiere, hubiera sido muy difícil que Salud Pública sola hubiese podido avanzar a tal extremo de poder eliminar estas dos enfermedades. Esos son algunos de los elementos. Un elemento fundamental también es la inversión que hace el gobierno, a pesar de las dificultades económicas por las que ha atravesado y atraviesa Cuba en los diferentes momentos, por una alta aporte económico para el programa. Ustedes mencionaban lo que el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria han apoyado al país, y es cierto, y han sido acompañantes durante muchos años de los resultados que el país ha ido teniendo. El Fondo Mundial aporta anualmente alrededor del 8, el 10% del Plan Estratégico Nacional de ITS-VIH-Sida, mientras que el gobierno aporta alrededor del 90% restante. De manera que hemos aprendido a trabajar en función de nuestro propio contexto y adaptando las políticas recomendadas por los organismos internacionales al contexto cubano. Yo creo que eso también ha sido un resultado y una fortaleza para los resultados de Cuba. Hay otro elemento que también en Cuba es sui generis, y es el acompañamiento que hemos tenido durante toda esta etapa de la sociedad civil y de las poblaciones clave afectadas por la epidemia.
No hay proyecto que se elabore, no hay política que tenga que ver con el programa en la que no participen representantes de estos grupos de población que en última instancia son los máximos recibidores de los servicios que le prestamos. De manera que yo pienso que ahí están algunos de los elementos importantes y no puedo dejar de señalar las características propias de nuestro sistema de salud, que es un sistema de salud universal, gratuito, que las personas confían en él y que resulta la puerta de entrada para que las personas con preocupaciones o con sospechas de la enfermedad fácilmente puedan arribar a estos servicios. Quiero destacar un último dato. Cuba iniciará este 2018 una transición sin precedentes en América Latina para costear por sí misma toda la respuesta al virus de inmunodeficiencia humana causante del SIDA. La asistencia monetaria que recibe desde 2003 esta nación insular del sur del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria, como decía nuestra invitada, comenzará en forma paulatina a recortarse y a sustituirse con recursos locales en un proceso que ha sido llamado transición completa hacia la sostenibilidad nacional. Esto está publicado en rebelión.org, medio cubano, y así despedimos a Maricela Lantero y le agradecemos por este tiempo concedido a Telesur. Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Particularmente hoy queremos hacerles una recomendación fílmica, Corazón Normal o The Normal Heart, dirigida por Ryan Murphy y escrita por el activista gay estadounidense Larry Kramer. Retrata el drama de la aparición del VIH-Sida entre 1981 y 1984, cuando solo él se atrevía a hablar de este tema, considerado tabú aún hoy en día. Hablar de VIH-Sida es hablar de desconocimiento, también de discriminación, dos factores que dificultan mucho la lucha efectiva. Compartimos con ustedes. I have this tradition. It's something I do now when a friend dies. I save his Rolodex card. Last year I had 5 cards. Now I have 50. You're accusing the government of the United States of a conspiracy to murder all gay men? Yes. There are children standing here. We're losing an entire generation. Young men at the beginning, just gone. Why are they letting us die? Why is no one helping us? I am trying to understand why nobody gives a shit that we're dying! I've spent 15 years of my life fighting for our right to be free. Albert may be dying. You son of a bitch! You say another word about it! VIH-Sida. Cada 1 de diciembre en el mundo se lo nombra como si no existiese. Y como muchas otras cuestiones en esta llamada aldea global, erradicarlo depende de voluntad política y también de sentido humanista. ¿Acaso es mejor negar la realidad por más compleja que ésta sea y esconderla debajo de un tapiz, o reconocerla en su justa dimensión y enfrentarla desde la raíz con acciones decididas y concretas como ha hecho Cuba? Pusimos el punto en la I.